Muy buenas a todos y bienvenidos al análisis y explicación del artículo 125 de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas orientado para opositores. Un artículo 125 que comienza a hablar sobre el tercer y último recurso administrativo de la Ley 39/2015 y es el recurso extraordinario de revisión. Y vamos a ver en qué circunstancias cabe este recurso y ante quién se interpone, además de plazos y más cosas. Así que sin más comenzamos con el 125.1 que dice así: contra los actos firmes en vía administrativa podrá interponerse el recurso extraordinario de revisión ante el órgano administrativo que los dictó, que también será el competente para su resolución, cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes. Así que, en primer lugar, ¿contra qué cabe este recurso extraordinario de revisión? Contra actos firmes en vía administrativa. Es decir, que ya no cabe ningún tipo de recurso en vía administrativa. Por tanto, de ahí se deriva el carácter extraordinario de este recurso, y de ahí su nombre. ¿Ante quién se interpone este tipo de recurso extraordinario de revisión? Ante el mismo órgano administrativo que lo dictó. El órgano que lo dictó. Que también lo resuelve. Ese órgano recibe el recurso interpuesto, se lo queda y lo resuelve. Así que contrato firme en vía administrativa. Importante. Pero no contra todos, sino cuando concurra alguna de las 4 circunstancias siguientes que hay que sabérselas muy bien. Y para ello vamos a poner ejemplos de cada una, para que se quede todo más claro. Con que concurra alguna de las 4 circunstancias siguientes, o A, o B, o C, o D, ya es motivo suficiente para poder interponer este recurso. Bien, A, que al dictarlos se hubiera incurrido en error de hecho que resulte de los propios documentos incorporados al expediente. Al dictarlos, ¿el qué? Pues esos actos. Bien, así que primer caso A, error de hecho. Lo vamos a recordar así. Error de hecho. Este caso se da en la resolución administrativa, cuando en la resolución administrativa se comete un error de hecho que puede evidenciarse claramente con los documentos que ya estaban presentes en el expediente. De ahí esa frase de que resulte de los propios documentos incorporados al expediente. El error se deduce de esos propios documentos del expediente. Ejemplo, imaginemos un funcionario que solicita un ascenso y su expediente incluye su hoja de servicios, es decir, qué servicios ha desempeñado a lo largo de su vida laboral. La resolución deniega el ascenso alegando que el funcionario no cumple con los años mínimos de servicios requeridos, cuando en realidad al revisar la hoja de servicios, que ya está en el expediente, se puede comprobar que sí cumple los requisitos. Por tanto, el error es evidente y se puede comprobar con los documentos ya presentes en el expediente. Así que este sería un claro error de hecho. Un hecho que está plasmado en el expediente y se ha cometido un error, se ha leído mal esos documentos. Bien, B. Que aparezcan documentos de valor esencial para la resolución del asunto que, aunque sean posteriores, evidencian el error de la resolución recurrida. Así que aparecen documentos. Este es el caso B. Documentos de valor esencial. Aunque sean posteriores. Pero es que aunque sean posteriores, evidencian el error de la resolución. Así que documentos anteriores o posteriores. Por ejemplo, este caso se aplica cuando aparecen nuevos documentos. Este es el quid de la cuestión. Que aunque sean posteriores a la resolución, son fundamentales y evidencian que la decisión fue errónea. Ejemplo, un ciudadano solicita una ayuda social y su solicitud es denegada por falta de pruebas de su situación económica. Posteriormente, se descubren documentos bancarios que demuestran que el ciudadano tenía derecho a la ayuda en el momento de la solicitud. Estos documentos, aunque descubiertos después, son esenciales y prueban que la resolución denegatoria
fue incorrecta. Así que ha aparecido algo de valor, aunque sea a posteriori, y eso le arma al interesado para que pueda interponer recurso extraordinario de revisión. Seguimos. C. Que en la resolución hayan influido esencialmente documentos o testimonios declarados falsos por sentencia judicial firme, anterior o posterior a aquella resolución. Así que, documentos o testimonios declarados falsos por sentencia judicial firme, muy importante. La resolución se ha basado en algo falso, se ha basado en una mentira, básicamente. Resolución basada en una mentira, ya sea anterior o posterior, esa sentencia judicial firme. Así que, este caso se da cuando la resolución administrativa se basa en documentos que posteriormente se han declarado falsos por sentencia judicial firme. Ejemplo, un funcionario es sancionado administrativamente basado en testimonios y documentos que afirman que cometió una falta grave. Pero años después, una investigación judicial concluye y una sentencia firme declara que dichos documentos y testimonios eran falsos. La resolución administrativa que sancionó al funcionario, por tanto, se fundamentó en pruebas falsas y podrá ser revisada. Bien, y por último, D. Que la resolución se hubiese dictado como consecuencia de prevaricación, cohecho, violencia, maquinación fraudulenta u otra conducta punible, y se haya declarado así en virtud de sentencia judicial firme. Así que vamos a explicar qué es cada una de estas cosas en las que se ha basado esta resolución. La primera es la prevaricación. Prevaricación es un delito que ocurre cuando una autoridad, juez u otro servidor público dicta una resolución arbitraria a sabiendas de su injusticia. Seguimos con el cohecho. ¿Qué es el cohecho? Pues un delito que se da cuando un funcionario público recibe, solicita o acepta beneficios a cambio de realizar o omitir algún acto en el ejercicio de su función. Es decir, un funcionario que se vende, que acepta regalitos. Seguimos. Violencia. ¿Qué es la violencia en este sentido? Pues es el uso de la fuerza física o intimidación para obligar a una persona a actuar de una manera determinada. Y por último, maquinación fraudulenta. Es el uso de engaños o estrategias complejas para lograr un resultado ilegal o injusto. Pues bien, el apartado D también añade u otra conducta punible. Es decir, hay más conductas. Importante también que haya recaído sentencia judicial firme, que declare que ha habido prevaricación, cohecho, violencia, etc. Conductas punibles. Pues bien, en este caso, si la resolución se dicta como consecuencia de todas estas conductas punibles, es decir, la fuente de la resolución es la prevaricación, el cohecho, la violencia, etc., pues se puede interponer el recurso extraordinario de revisión. Ejemplo, un empresario obtiene una licencia de construcción mediante la resolución favorable de un funcionario. Y años más tarde se descubre que dicha resolución se obtuvo porque el empresario sobornó al funcionario para que emitiera un fallo favorable. Es decir, ¿de cuál de estas conductas estamos hablando? Pues de cohecho. Después el soborno se confirma mediante una sentencia judicial firme. La licencia de construcción, por tanto, como resultado de este cohecho, puede ser revisada y anulada. Así que vemos que los apartados C y D, vamos a recalcar aquí, requieren de sentencia judicial firme. Apartados C y D, no cabe la S. Bueno, la pongo aquí. Requieren de sentencia judicial firme. Importante. Bien. Aclarado todos estos apartados, seguimos con el 125.2, que dice así. El recurso extraordinario de revisión se interpondrá cuando se trate de la causa A del apartado anterior dentro del plazo de los 4 años siguientes a la fecha de la notificación de la resolución impugnada. En los demás casos, el plazo será de 3 meses a contar desde el conocimiento de los documentos o desde que la sentencia judicial quedó firme. Sigue.
Vamos a usar los colores para aclarar estos plazos, porque hay varios plazos. Si concurre la circunstancia del apartado A, causa A, el plazo son 4 años siguientes desde la fecha de la notificación de la resolución impugnada. Así que desde la notificación de la resolución. Vamos a poner aquí un 4. Un 4A. Acordaos esa A que coincide con años. Un truco. Y en los demás casos vamos a usar el negro ahora. El plazo es de 3 meses. En los casos, por tanto, B, C y D. ¿Desde cuándo? Pues bien, desde el conocimiento de los documentos, en el caso de B, que aparecen documentos, o desde que la sentencia judicial quedó firme, en el caso de C y D. Por eso he hecho esa llave con la sentencia, con una S, en los apartados C y D. Porque en el caso de que la sentencia judicial quedó firme, el plazo son 3 meses y son los casos C y D. En el caso de conocimiento de documentos, ese se refiere al B. Por tanto, hay que diferenciar desde qué momento parte ese plazo. Así que vamos a poner aquí, al lado, para recordar, 3. Un 3 aquí, y podéis una M minúscula, podéis poner una M minúscula. Y aquí también, donde os quepa. A mí no me cabe ya, pero vosotros ponedlo donde os quepa. Así que importante, el A son 4 años, B, C y D son 3 meses. Es importante también recordar desde cuándo. En el caso del A, desde la fecha de la notificación de la resolución. En el caso B, desde el conocimiento de los documentos. En el caso C y D, desde que la sentencia judicial quedó firme. Y por último, 125.3, lo establecido en el presente artículo no perjudica el derecho de los interesados a formular la solicitud y la instancia a que se refieren los artículos 106 y 109.2 de la presente ley, ni su derecho a que las mismas se sustancien y resuelvan. Son artículos que ya vimos y simplemente este 125.3 quiere decir que este recurso extraordinario de revisión no afecta al 106, que es la solicitud de revisión de oficio. En este caso estamos hablando de solicitud de instancia, por tanto la solicitud de revisión de oficio, ni al 109.2, que es la solicitud de rectificación de un error o algún fallo aritmético, etc. La rectificación, vaya. Así que sin más, queda analizado este 125, algo más largo que el resto de artículos de los recursos administrativos, pero bueno, con los ejemplos pues se ayudan mucho a recordar pues esos 4 casos que hay que sabérselos sí o sí. Esos A, B, C y D son súper importantes. También sus plazos, cuidado, que cambian, y los momentos desde que se empieza a contar el plazo también cambian. Y también muy importante, ante quién se interpone este recurso, órgano administrativo que dictó el acto, que también lo resuelve, y contra qué cabe este recurso, contra actos firmes en vía administrativa. Así que sin más, nosotros nos vemos ya en el próximo vídeo, que será el del artículo número 126. Un saludo.